Povera donna, sola, abbandonata, in questo popoloso deserto che appellano Parigi, che sperar più, che forte Nunca pensé en un nombre, ¿no? Si en un momento dado me preguntaron cómo te llamas y acababa de ver una película que se llama High Society con música de Cole Porter, con muchas estrellas, Bing Crosby, Louis Armstrong, Frank Sinatra y Grace Kelly. Y por supuesto escogí Samantha por Grace Kelly, el Sam de Samuel, Sammy de Samantha, ¿no? Después ya vino la brujita de la nariz, ¿no? De la televisión, que también se llamaba Samantha. Y me fascinó el nombre, me sigue gustando mucho. Le pregunté a mi mamá cómo me hubiera puesto ella si hubiera nacido con el sexo adecuado. Ella de hecho me había puesto Victoria porque ella pensaba que yo era niña cuando estaba en su pancita y que cuando nací le dijeron, ah, aquí estás un niño. Y mi mamá, niño, pero parece niña. Entonces dijo, bueno, pues fácil, o sea, Victoria, pues Víctor, y mi papá se llama Víctor. Y me quise quedar con ese nombre porque siempre me ha gustado mucho y de una u otra forma como que me mantenía un poquito más pegada con la historia de mi familia, ¿sabes? Sin separarme tanto como de ahora soy Ivaneshka. La primera vez que escuché Morgana fue como a los 8 o 9 años. Vi una película sobre Merlín y el rey Arturo. Entonces, en la película vi una bruja que se llamaba Morgana y era la enemiga de todos, ¿no? Me gustó mucho el nombre, pero dije, bueno, es la mala. Ya. Así que fui creciendo y cuando estaba buscando el nombre para mí, me acordé de Morgana. Y empecé a buscar lo que significaba, quién era, quién había sido. Y originalmente no era una bruja, era la reina de las hadas en la isla de Avalon, en las mitologías celtas, ¿no? La leyenda. Y etimológicamente significaba nacida del mar. Entonces dije, ya. Cuando yo entré primero de secundaria, yo creía todavía en los Reyes Magos, porque habíamos vivido como en una burbuja en mi casa, ¿no? Nos habían tenido, no salíamos a jugar a la calle ni el trompo, ni el burro castigado, ni nada de todo eso. Entonces yo ingenuamente llegué a mi papá, que ya te dije, trabajaba en una fábrica, él manejaba, pues yo creo que 50, 60 obreros, porque daba mantenimiento a las instalaciones de la fábrica. Yo era un cabrón, veracruzano, te imaginarás el hocico. Y yo ingenuamente llegué y le dije, papá, me dice el profesor Pedro de la Sota que si no quiero estudiar ballet. Se volteó mi papá, me vio y me dijo, ¿tú quieres? Yo sí quiero. No. Y me dice, ¿qué necesitas? Pues no sé. Pues pregúntale al profesor qué necesitas para que te lo compre. Imagínate, en los años 40, un papá así. Siempre lo supieron, y más mi mamá y mi hermana, o sea, siempre lo sospecharon. Dejaron que yo fuera como tomando mis propias decisiones y me fuera dando cuenta de lo que quería en mi vida y lo respetaron y yo creo que eso es algo que me ha dado la autoestima que tengo y el poder pararme en la calle y si me critican o si me discriminan, poder seguir con la frente en alto. Que tu familia te ame y te apoye es como una
como una safety net que está abajo de ti. Cuando tu familia no está ahí o te da la espalda o pasa cualquier situación, es muy complicado. Yo lo viví durante 2 años y sí sientes que no puedes salir adelante, pero es ahí donde entra tu familia adoptiva. Todo el mundo tenemos esos amigos que siempre están ahí, que siempre te apoyan, que hagas lo que hagas, las locuras que hagas, están ahí para decirte, pues vas, o sea, estás bien loca, pero pues hazlo si es lo que quieres. Y creo que ahí es un gran pilar donde tenemos que apoyarnos. Mi madre tenía ángel porque una tía mía me decía, éramos muy pobres, y me decía, tu mamá sale vestida de algodón, con un vestido de algodón, con zapatos bajos, sus 4 chamacos jalando, y todos los hombres voltean a verla. Y mis hermanas, no solamente yo, mis hermanas y yo afortunadamente heredamos eso, que nos hace tener muy fácil comunicación con la gente y que la vida se me haga por eso mucho más fácil. García Lorca decía que era duende, ¿no? Y aquí en México decimos que es ángel. No creo en la suerte. A veces es muy fácil poner todo como en manos de la suerte, pero la suerte no existe. Pero sí existe la magia. Sí creo mucho en la energía y creo mucho en que atraemos lo que estamos pensando, atraemos lo que estamos así obsesionados. Entonces, yo creo que mejor obsesionarse con un pensamiento positivo que con uno negativo. Todo se resuelve solo a veces por arte de magia. La vida es muy irónica. Y hay veces que te da una patada en el trasero, te tira, pero hay veces que te levanta de formas inesperadas. Desde niña, así, siempre creí en la magia, siempre creí en los sueños. Yo creo mucho en eso de la ley de atracción. Soy una prueba fehaciente de que así es. Es que sí es cierto, porque todo tiene que doler tanto en esta vida, ¿no es cierto? Sí, claro, tienes que luchar y moverte, pero no sufrir y ese esfuerzo de, ya me cansé y quiero esto y lo voy a lograr. No tiene por qué ser tan difícil. Y a raíz de que empecé a hacer eso, las cosas han empezado a fluir muchísimo más de una manera mágica. Físicamente jamás encajé siendo un niño. O sea, jamás en la escuela me dijeron, mira, ahí va un niño. Era como un híbrido, como algo andrógino. O sea, desde los 4 fue de, "Ay, ¿esto qué es? ¿O a qué hora se me va a caer?" Así tipo cordón umbilical, ya sabes. O cómo se quita o qué haces. Pero, o sea, fue creciendo con todo eso, esa extrañeza. Pero como a los 15 fue de, Dios mío, es que ¿por qué soy hombre? Es que, por favor, que mañana ya amanezca convertida en mujer, por favor. Cuando empecé con mi transición, no fue algo tan dramático, pero lo que sí cambió es la seguridad que tengo ahora en mí misma. Me siento cómoda en mi cuerpo y creo que eso es algo que de verdad es inexplicable. O sea, de pasar a un cuerpo que no te gustaba, y no me refiero de ser bonito a ser bonita, ¿sabes? Sino como de realmente verte en el espejo y decir, bueno, se parece más a quien soy o a lo que quiero ser. Me gustó la idea, no me enloqueció ni nada porque ni compré vestido, ni compré zapatillas, ni compré nada. Me prestaron el vestido, me prestaron las zapatillas, me prestaron la peluca, me prestaron un saco de pieles. Lo único que compré fueron las pantimedias. Al momento de buscar una pareja es bastante difícil el gustarle a una persona y de repente tener que decirle, bueno, pues me tienes que conocer bien y una parte de mí es que en el pasado fui hombre físicamente y es bastante complicado eso. Desde que yo decidí ser Samantha, yo vivo un sueño, ¿no? Así como una película padrísima, regia, ¿no? En todo sentido, socialmente, económicamente, de trabajo y más que nada sentimentalmente, ¿no? De repente me preguntaba yo, terminando la operación, ya viéndome todo así intenso, yo decía, wow, así que esto es lo que se siente ser libre, esto es lo que se siente que puedas hacer lo que tú quieras con tu vida y esto es lo que se siente que tu cuerpo coincida con tu mente. Wow, qué increíble. ¿Y por qué la gente no es feliz? No entiendo. Cuando uno dice, ya hasta aquí, yo estoy bien así,
Pregúntate cómo te sientes, pregúntate si te gustas. La verdad es que a veces yo me pongo mucha presión por lo que dicen los demás y no tanto por lo que yo pienso de mí. O sea, yo me veo en el espejo y con todo y todo me gusto y creo que soy muy bonita y creo que soy como, voy a llorar. Ojalá que dentro de muy poco tiempo nos podamos estar riendo de esta lucha que hemos tenido. Decir que cómo sufrían tanto por algo que ahora es pues perfectamente común. Ojalá que dentro de muy poco tiempo sea así. Complicado, pero pues estamos haciendo esto, estamos en esta lucha porque los derechos humanos se respeten. O sea, a fin de cuentas no estamos pidiendo algo extraordinario, es nada más poder vivir una vida que ni siquiera elegimos. O sea, así nacimos y es algo por lo que tenemos que luchar y por lo que tenemos derecho. No pasa nada. Y no tendría por qué costar tanto. Y no tendría por qué costar tanto sufrimiento, ni a las familias, ni a los chavos. O sea, las generaciones que vienen adelante creo que la tienen más fácil por la gente que ha estado atrás luchando tanto, por estando, bueno, tratando de ser tan visibles y por hacer que las cosas mejoren, ¿no? Soy muy ambiciosa y tengo muchos sueños. Quiero construir una marca de mí misma. Me quiero comer el mundo literalmente. Desde chiquita, siempre me ha encantado estar en el spotlight, no tanto por una aprobación de la sociedad, sino realmente me gusta, es muy divertido. Encontrarte personas en la calle que te conocen, que te pidan una foto, o estar haciendo tele o haciendo radio y ver los comentarios de las personas, es increíble. Y es algo que me encanta y me llena de energía. Quiero hacer de todo, quiero estar en todos lados y quiero que todo el mundo conozca mi nombre. Un amigo mío, después de una enfermedad larguísima, de un sufrimiento espantoso y todo, murió, pero sus últimos meses, Ser Humano, me los recomendaron para que lo cuidaran. Y los últimos meses que él pasó muy cuidado, con amor, con cariño, se portaron maravillosamente. Y entonces yo me sentí obligada, yo dije, yo tengo que corresponder a esa tranquilidad que le dieron a mi amigo y me hice voluntaria de Ser Humano hace 22 años. Mi sueño es un proyecto piloto para un albergue para el adulto mayor gay que está en situación casi de calle. Ser Humano es la que me está respaldando ahora. Y ahí tengo un salón, una oficina, donde hacemos las reuniones hasta que consigamos una casa para poder hacer el albergue. No existe una gran casa. Ese es mi sueño. Estoy consagrada completamente a la música. Para mí la música está también siendo como un camino para decirle a la gente, pues hay que hacer las cosas. Cuando subo al escenario es magia, totalmente magia.